Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso virtual de griego antiguo, en este caso dirigido especialmente a la resolución de las oraciones del primer parcial en el sistema Perseit-Zaretusa. Estamos haciendo este video en buena medida porque a pesar de que estamos muy contentos con los resultados del parcial y vimos, sobre todo en los que usaron el sistema Perseit, que hicieron un muy buen trabajo resolviendo las oraciones, también detectamos una serie de errores y fallas en la comprensión del uso del sistema que hizo que nos pareciera importante hacer este video para explicar exactamente cómo se tenían que analizar las oraciones y que sirva de acá en adelante porque la segunda parte del curso tiene una mayor intensidad en el trabajo con la sintaxis y vamos a estar usando entonces mucho más el sistema Aretusa. Estas son oraciones sencillas, de modo que es muy útil analizarlas así con el sistema y nos parece que es una buena base para trabajar de acá en adelante. Como pueden ver, voy a estar trabajando al revés que en el video del Dr. Torres, que recomiendo que miren antes de este. Voy a empezar con la oración del predicado nominal y después vamos a ver la oración más compleja con verbo. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es identificar el sujeto, porque acá no tenemos ningún verbo. Recuerden, el primer paso en las oraciones siempre es analizar el verbo. En este caso no tenemos ningún verbo, eso ya lo saben. Entonces vamos a empezar por identificar el sujeto, que en este caso es gamos. En las oraciones nominales, es decir, en las oraciones que no tienen verbo, los elementos dependen siempre de la raíz directamente, la raíz siendo root. Entonces sujeto, el sujeto, vamos a marcar gamos como sujeto, acá en relation, dependa directo de la raíz. Y lo mismo va a pasar con el predicativo subjetivo, que como saben en este caso es kakon. ¿Por qué kakon es el predicativo subjetivo? Porque kakon es el núcleo del predicativo subjetivo que incluye también las palabras eutaion y anthropoisin. A anthropoisin no la voy a poner todavía porque vamos a hablar en un minuto de anthropoisin. Como pueden ver, lo que hacemos para marcar la estructura del predicativo subjetivo, que tiene un atributo y un núcleo, es poner el núcleo de arriba, en este caso dependiendo de la raíz, marcarlo como penom, es decir, predicado nominal o predicativo subjetivo, y eutaion, que es el atributo de kakon, lo ponemos dependiendo de kakon y lo marcamos justamente como atributo. Acá tenemos la estructura básica de una oración nominal. Sujeto con predicativo subjetivo con, en este caso, un atributo. Nos quedan dos palabritas y acá fue claramente donde se generaron más confusiones en esta oración en particular. Gar, en principio, es un coordinante extraoracional. Los coordinantes extraoracionales siempre dependen de la raíz. Y quiero ser muy enfático en esto, siempre dependen de la raíz. No importa si hay otros coordinantes en la oración, no importa si hay un verbo, como son extraoracionales, están coordinando la oración como un todo. Y cuando hablamos de la oración como un todo siempre es root. Entonces, gar lo marcamos como coordinante. Y este coordinante depende de root, porque está coordinando la oración. Y nos queda finalmente anthropoisin. Anthropoisin, en esta oración en particular, tenemos dos formas de marcarlo. Lo podemos marcar como dependiendo de eutaion, deseable para los hombres, o lo podemos marcar como dependiendo de la raíz. Es para los hombres deseable, un mal deseable. Es exactamente lo mismo, en este caso los dos lo dimos como correcto. Yo personalmente voy a hacer acá lo mismo que hizo el Dr. Torres, que es hacerlo depender del predicativo subjetivo, particularmente de la palabra eutaion, que es deseable. La palabra eutaios, el adjetivo eutaios, eutaie, eutaia, eutaion, rige dativo. ¿Cómo marcamos este anthropoisin? Bueno, si vamos a hacerlo depender de eutaion, lo tenemos que marcar como un objeto. ¿Por qué? Porque eutaion rige dativo y un régimen siempre va marcado como objeto en el sistema Perseit-Zaretusa. Esto es muy importante. Cuando hablamos de obj en el sistema Perseit-Zaretusa no hablamos de objeto directo o objeto indirecto solamente. Hablamos también de todos los complementos obligatorios de cualquier palabra, incluyendo en este caso un adjetivo. La alternativa, que es hacerlo depender de root y entender que la frase es
es deseable para el matrimonio es para los hombres un mal deseable. En este caso, como sería un dativo de interés, lo marcamos como adv. ¿Por qué lo marcamos como adv? Porque el código adv se utiliza en el sistema Perchase-Aretusa para todos los complementos no obligatorios. El dativo de interés es un complemento no obligatorio. Entonces, si vamos a analizarlo así, lo tenemos que marcar como adv. Pero si lo vamos a analizar dentro del predicativo subjetivo, lo tenemos que analizar como objeto, porque estaría dependiendo como régimen de octation. Ambas formas son correctas y de hecho ambas las dimos como correctas. Pasamos entonces ahora a la segunda oración. La segunda oración es un poquito más complicada porque tenemos que identificar los verbos. Ustedes ya saben cuáles son, porque esto ya lo vieron en el video del Dr. Torres y porque probablemente ya hicieron estas oraciones. En este caso tenemos dos verbos, egoreusan y tres verbos, egoreusan, ebiasato y emeine. Vamos a empezar poniéndolos todos dependiendo de la raíz, que es el primer paso normal. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre estos verbos? Bueno, sabemos que ebiasato está subordinado por el hos, porque tiene al lado el hos. Entonces, está subordinado en una oración de relativo y vamos a dejarlo de lado por ahora. ¿Cuál es la relación entonces entre emeine y egoreusan? La relación está señalada por los coordinantes de y men. Entonces, sabemos que egoreusan y emeinen van a ser predicados coordinados. Como van a ser predicados coordinados por el men de, por este correlativo men de, y esto lo voy a subrayar mucho porque hubo muchos problemas en la identificación de cómo se hace esta marca en el sistema, lo que hacemos es tomar el de, que es el segundo coordinante de la correlación, y hacemos depender los verbos de ese de. De lo marcamos como coordinante y egoreusan lo vamos a marcar como predicado coordinado, lo mismo que emeine. ¿Sí? Entonces ahora tenemos la estructura más general de la oración. Un coordinante que coordina dos núcleos verbales, egoreusan y emeine. ¿Qué hacemos con el men? Y esto de nuevo generó algunos problemas. Bueno, el men es un correlativo, es decir, es otro coordinante que colabora con el de. Entonces lo que hacemos es hacerlo depender del de y lo marcamos como coordinante. Esto es lo que hacemos siempre cuando tenemos varios coordinantes en una secuencia. Tomamos el último como el coordinante núcleo, el coordinante del cual dependen todos los elementos coordinados, y el resto los hacemos depender de ese coordinante y los marcamos como coordinantes también. No importa que no esté coordinando nada en el sistema, es decir, que no haya nada acá abajo. Eso importa, porque cuando lo marcamos así, se entiende que este coordinante está simplemente siendo parte de del mismo sistema coordinante que el de arriba de todo. Entonces tenemos ahora ya el núcleo de la oración. Dos núcleos verbales que nos dan lugar a dos oraciones. Recuerden que los predicados, lo que marcamos como pred, son las estructuras de orden superior en el sistema Aretusa. Todo lo otro depende de estos pred, con la sola excepción de los elementos extraoracionales, como vocativos o coordinantes extraoracionales, y por supuesto los coordinantes que coordinan los diferentes pred. Vamos a la primera oración. Ustedes ya saben que hoi es el sujeto. Como ven, hacemos depender el sujeto de su predicado, como corresponde. Tauta es un objeto directo que marcamos como objeto. Y finalmente, pros alelus, como ven, lo marcamos así, ahora vamos a hablar por qué, es un poi. Esto de vuelta genera algunos problemas. Las preposiciones cumplen un rol auxiliar. Lo que hacen es conectar un elemento con otro elemento. Y siempre están en el medio. No lo pongan, como hicieron algunos, así. Porque esto no es correcto. Alelus no depende directo de egoreusan. Alelus depende de egoreusan
a través del pros. ¿Y qué función cumple el pros? Bueno, es lo que llamamos AUX-P, que AUX-P quiere decir simplemente preposición. La función del sintagma preposicional completo la da Allelus y se la marcamos a Allelus. Vamos a tomarlo acá como un adverbio, porque es un POI y no es información obligatoria. Ellos hablaban de estas cosas y agrega el poeta los unos a los otros. Como no es información obligatoria, la marcamos como adverb. Recuerden, complementos no obligatorios lo marcamos como adverb. Con esto tenemos ya toda la primera parte de la oración. Un sujeto que depende del predicado, un objeto que depende del predicado y una oración, una estructura preposicional en donde toda la estructura cumple una función de POI, un circunstancial metafórico de lugar, cuya función, una función que marcamos en el núcleo de la estructura preposicional y una preposición que marcamos como AUX-P, es decir, como preposición. En el segundo caso tenemos un sujeto que es Ajax y lo marcamos como sujeto. Lo que queda en el resto de la oración es una relativa, y tenemos la negación, ya no. La negación, en este caso es una negación, un indicador temporal, uc por un lado, eti por el otro, lo vamos a marcar como adverbio, la negación siempre la marcamos como adverbial, como circunstancial de negación, y lo mismo con los complementos circunstanciales temporales. Por supuesto, en este caso, como es todo junto en una sola palabra, no tenemos ningún inconveniente. Entonces, literalmente esto sería Ajax ya no permaneció. ¿Y qué hacemos con la relativa? Bueno, la relativa se organiza internamente como una oración independiente en el sistema, que es básicamente lo mismo que pasa en cualquier gramática. Entonces, como es una oración independiente, Jos, que es el sujeto dentro de la relativa, cumple la función de sujeto. Y ois, que en este caso cumple una función, dependiendo cómo lo entiendan, de complemento agente o de instrumental, vamos a marcarlo como adv. No lo marcamos como complemento agente, que sería marcarlo como obj, porque siendo un verbo en voz media, decir que demanda un complemento agente es medio extraño. Así que vamos a marcarlo como adv, pero si lo marcaban como objeto, como obj, no estaría mal tampoco. Ahora, la gran pregunta, y esto es donde muchos se confundieron, es ¿qué hacemos con ebiásato? Ebiásato es el núcleo de la oración relativa. Y como el núcleo de la oración relativa es el que indica qué hace la oración relativa en su conjunto dentro del sistema. ¿Y qué hace la oración relativa en su conjunto? Bueno, modifica Ajax. Y como modifica Ajax, ebiásato depende de Ajax. Lo que hacemos acá es marcar cuál es la función de la oración relativa en su conjunto. Ebiásato depende de Ajax y la oración relativa está modificándolo en una función adjetiva. Entonces, ebiásato lo marcamos como atrof. Esta conexión no está marcando la relación entre un verbo y un sustantivo. Está marcando la relación de la oración relativa como un todo con el sustantivo que modifica. Porque este verbo es el núcleo de toda esta oración relativa. Como pueden ver entonces, este es el análisis correcto. Esto es lo que ustedes tenían que obtener. Nosotros no hicimos un análisis muy fino de las diferencias entre este resultado y el que ustedes presentaron. Pero es importante de acá en adelante que empiecen a prestar atención a todas estas cosas y empiecen a entender la lógica del sistema, que no es distinta a la lógica del papel, simplemente está dispuesta de una manera diferente en la página. Bien, eso es todo entonces. Analicen este video, repasen las oraciones y nos vemos en el próximo video del curso.